Esperes a que llegue Natán. Hermanos, Natán, para que entendamos un poco, era el nombre de un profeta no literario. Le decimos nosotros no literario porque no hay un libro de Natán, pero sí lo menciona la palabra, sí lo menciona la Biblia. Era el profeta a quien Dios utilizó para llevarle una palabra de amonestación al rey David. Natán era el nombre del varón que llevaba esa palabra, no solo de amonestación, sino también una palabra de juicio, una palabra de disciplina. Por eso, hermano, el título de nuestro sermón: no espere a que llegue Natán, o no esperemos a que Natán llegue o aparezca en nuestra vida. Hermanos, David, conocido entre los cristianos como el varón que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ya sabemos que fue elegido por Dios para ser el sucesor del rey Saúl. Conocemos que David era una persona muy entregada a Dios. Escribió muchos salmos, era un hombre que sabía cómo alcanzar el favor de Dios, era un hombre que tenía una comunicación íntima con Dios. Pero a pesar de todo eso, cuando David sobrepasó los límites en su accionar, no se quedó sin pagar las consecuencias. Ya todos conocemos el pecado del cual habla este pasaje bíblico. No es el único, pero sí ya todos lo conocemos. Es el pecado que tuvo de adulterio con Betsabé. Modelo para muchos pecadores. Modelos para muchos. No, si lo hizo David, también nosotros. Como también se agarra de modelo las fallas o los pecados de los líderes o de los pastores en las congregaciones. No, si lo hace el líder fulano. No, si lo hace el pastor mengano, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque el hombre, cuando quiere justificar su mal accionar, siempre busca un modelo para hacerlo. Y muchos encuentran en David el modelo perfecto para hacer las cosas que no agradan a Dios. Pero yo creo que a lo mejor es porque no hemos leído completamente el pasaje a donde habla del pecado de David y las consecuencias que trajo a su vida el haber pecado de una forma tan deliberada. Hermanos, si usted ya sabe quién era David y a pesar de eso no se quedó sin pagar las consecuencias, preguntémonos esta noche: ¿y cómo nos puede ir a nosotros? Si David, que era la niña de los ojos de Dios, si David, que tenía un corazón conforme al de Dios, si David el cantor, si David el escritor y compositor, si David el salmista pagó las consecuencias de su pecado, y ahora ¿cómo nos va a ir a nosotros? Por eso el título, hermanos: no esperes a que llegue Natán. Porque Natán, hermanos, es solo un hombre, como cualquier otro de los que se puede parar en un púlpito y Dios puede utilizarlo para llevar una palabra de exhortación o de amonestación a una congregación o a una persona en especial. Muchas veces Dios usa a los hombres para hacer saber los designios que tiene para una determinada persona o una determinada congregación. Fíjese que lo que David hizo aparentemente estaba bien hecho, según el hombre y según el poder que él tenía. Él era el rey, él podía hacer y deshacer, pero como rey tenía límites y David había traspasado los límites. Dios le envía a un profeta que se le acerca y le hace saber que la acción que había hecho no era del agrado de Dios. Y lo que podemos empezar a rescatar de bueno de David es que mire, cuando el rey le dice: tú has hecho este y este pecado, que no vamos a ir a leer los versículos porque ya usted lo conoce. Lo que quiero que veamos que cuando es descubierto, es confrontado con la palabra del profeta, ¿sabe qué dice David? David reconoce su pecado. David no sale diciéndole: ¿y a vos qué te interesa pues, Natán? ¿Y vos qué te importa si yo aquí yo soy el rey?
Porque muchas veces, hermanos, cuando el hombre es amonestado o es confrontado con la palabra, en lugar de reconocer el pecado, lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿y usted qué pues? ¿Y usted qué cree que no falla? ¿Y usted qué cree que no peca? ¿Y usted cree que no hace lo mismo? En lugar de reconocer, decir nosotros mismos, bueno, de verdad estoy fallando en esta área. De verdad no me había dado cuenta que esta acción que hago no es agradable delante de Dios. En lugar de reconocer nuestro pecado, lo que muchas veces hacemos es rebelarnos aún más. Es endurecer nuestra cerviz. Es ahogarnos en nuestro propio ego y decir, bueno, ¿y a él qué le interesa? Si mi vida es mi vida. Hasta le copiamos la frase a los alcohólicos y decimos, no hombre, mire, ¿sabe qué? Usted en vez de andarse metiendo en cosas ajenas, viva y deje vivir. ¿Ya han oído esa frase, no? Eso es lo que respondemos cuando somos amonestados, hermanos. Pero David, cuando escuchó la palabra de Natán el profeta, ¿sabe qué dijo? Mire, léalo, si usted tiene la Biblia, léalo en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. En otras palabras, dijo, de verdad he pecado. Él no quiso seguir ocultando o seguir neciando o seguir rebelándose al verse confrontado por la palabra. Y esto es lo que yo le quiero invitar esta noche, hermano. Si en algún momento, en alguna predicación, no importa si la oye por la radio, si la escucha en este lugar, pero si en alguna predicación que usted oye siente que es amonestado por el Señor, ya no endurezca su corazón. Ya no endurezcamos nuestro corazón. Pongámonos en el lugar de David y digamos, sí, Señor, verdaderamente estoy pecando o estoy haciendo lo que no es de tu agrado. ¿Sabe qué sucede muchas veces en nuestra vida? Pecamos 1, 2, 3 y 4 veces y seguimos. Y muchas veces Dios ha mandado no sé a cuántos Natáns a nuestras vidas. Y algunas veces lo hemos ignorado. Y otras veces no lo hemos entendido, pero nos ha importado un poco. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que se empiezan a pagar las consecuencias. Se empiezan a sufrir las consecuencias. Muchas veces, hermanos, pasamos dificultades, pasamos problemas, situaciones muy duras. Y lo que hacemos nosotros, lo normal, renegar contra Dios. Buscar, Señor, ¿y por qué? Padre, pero ¿por qué me está pasando esto? Y a lo mejor el Señor nos hace entender, oye, revisa tu pasado. Porque en tu manera de vivir un cristianismo, un evangelio, en lugar de traer bendición a tu vida, has estado trayendo destrucción. ¿Por qué? Porque no hemos acomodado un evangelio en estos tiempos modernos, un evangelio que no nos prive de los deseos de la carne. Amén. Muchos hemos acomodado un evangelio que no nos prive de los deseos de la carne, que no nos prive de aquello que nosotros queremos, que no nos prive de lo que estamos o estábamos acostumbrados en el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Hermanos, muchas veces pecamos, vivimos en un círculo vicioso y no vemos las consecuencias. Y creemos que estamos en paz con Dios. Y quizás ya Natán nos ha hablado a nuestras vidas. Y decimos, no, si estoy bien, si fuera conmigo la cosa no me estuviera yendo tan bien como me va. Pero le quiero recordar algo. Mire, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, la fidelidad de Dios no es solo en base a las bendiciones. Dios ha prometido bendecir y nos va a bendecir cuando andamos en rectitud. Amén. Pero también ha prometido azotes para la espalda del necio.
también ha prometido juicios para el que lleva una vida impíamente. Y así como se cumplen las bendiciones, también se van a cumplir los juicios y castigos sobre nuestra vida. Por lo cual, hermanos, si usted o yo estamos pasando momentos, no digamos estoy bien, no, reconozcamos, Dios nos está dando tiempo a que nos arrepintamos. David pudo adelantarse, como usted o como yo, a la llegada de Natán. David bien pudo, antes de que Natán llegara con las palabras de juicio, hacer caso a su conciencia. Porque Dios, el primer lugar a donde habla es a su conciencia. Por medio de su Espíritu Santo, Dios le hace sentir a usted, nos hace sentir a nosotros cuando fallamos y cuando pecamos. No necesitamos que alguien nos vea, no necesitamos que alguien nos diga, hey, yo te vi haciendo tal cosa. No, ya el Señor nos ha hecho sentir que hemos actuado mal. Pero muchas veces, hermanos, neciamos, continuamos. Por eso hay un versículo que dice, se nos caracteriza la conciencia. Porque ya no importa que el Espíritu nos haga sentir. El primer lugar a donde nos habla nuestro Señor es a nuestro corazón. Hermanos, qué bueno es cuando sentimos que el Espíritu nos está redarguyendo y decir, no, yo no voy a esperar el juicio. Yo no voy a esperar que el Señor se levante y dicte sentencia, ya que el Señor me hace sentir que he pecado. Yo hoy me pongo a cuentas con Dios. Ya que el Señor me ha hecho sentir que la forma de vivir no le agrada, yo hoy decido cambiar mi forma de vivir. Ya que el Señor me ha permitido sentir, me ha dado sabiduría para entender que no es de su agrado lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo o lo que estoy hablando. A partir de ahora yo decido cambiar mi vida. Esa es la sabiduría que nosotros deberíamos actuar. Por eso digo, no esperemos a que Natán llegue a nuestras vidas. Porque en el caso de David, Natán no llevaba buenas palabras. Después que le encara su pecado, le dicta los juicios que Dios había dictado para él. Y si usted lee la Biblia en este pasaje, en este libro, usted va a ver que todo lo que Natán dijo, todo se cumplió. Porque no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Le dijo, por cuanto en segundo libro de Samuel, versículo 12:9, el versículo base, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos tenido en poco la palabra de Dios? Nos ha hablado, nos ha tocado, nos ha amonestado, pero persistimos en nuestro pecado. Igual que David recibió palabra y le dijo, por cuanto con este asunto, fíjese bien, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, le dijo, de tu casa no se apartará el mal. En otras palabras, hermanos, Natán le estaba diciendo, oye David, el pecado de blasfemia que diste el lugar con tus acciones y que han hecho los enemigos, no lo van a pagar ellos, lo vas a pagar tú. No sé si me entiende. Dice, porque con esta acción hiciste que los enemigos de Jehová blasfemasen. De tu casa no se apartará el mal. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. En otras palabras, los hombres estaban callados, los impíos estaban callados. Sí, eran enemigos de Jehová, pero no decían nada. Sí, los hombres son enemigos del evangelio, no quieren nada con Dios, pero están callados. El problema es que lo ven a usted haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y empiezan a decir, mira, y ese que no es el que canta. Ah, pero ahí está, ¿ve? Y ese que no es el que predica. Ah, sí, pero esa no es su mujer. Dios guarde vos. Y entonces, amén, no sé si me entiende cómo va la cosa. ¿Sabe?
Las acciones que nosotros hacemos hacen que los impíos, hacen que los enemigos del evangelio vituperen el evangelio de Cristo. Así como David hizo que con su acción los enemigos de Jehová blasfemaran el nombre de Jehová. Y le dijo, mira, le dijo, por cuanto con este asunto hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran, de tu casa no se va a apartar el mal. Y vamos a empezar, le dice, el hijo que te ha nacido se te va a morir. Palabras duras. Amén. ¿Quién quiere perder un hijo? Nadie. O sea, yo creo que hasta la pregunta me dijera alguien, mire, una pregunta una pregunta tonta, dijera alguien, porque sabemos que nadie quiere perder un hijo. Sí, pero esa fue la palabra que le llevó, el hijo que te ha nacido, ciertamente va a morir. ¿Consecuencia de qué? De que el accionar que hizo David provocó que los enemigos de Jehová blasfemaran. Yo le pregunto esta noche, hagamos conciencia de lo que nosotros hacemos. Hagamos conciencia de nuestra manera de vivir. Hagamos conciencia de nuestra manera de hablar, de nuestra conducta. Hagamos conciencia de nuestra manera de vestirnos. ¿Será que los enemigos de Dios están blasfemando por lo que nosotros hacemos? ¿Será que nosotros damos razón para que los enemigos de Cristo se burlen? No, hombre, si yo para ser cristiano como ese, mejor no soy nada, hombre. No, vos lo ves allí de sacos. Voy a hablar de mí. Vos lo ves ahí de saco y de corbata, sí, pero vos no sabés lo sinvergüenza que es. Amén. ¿Sabe qué estamos haciendo con nuestro accionar? Que los enemigos estén blasfemando. No, dice yo para ser cristiano así, no, mejor no soy nada. Si ese dice que ella es salvo, entonces yo ya ando caminando en la gloria. Eso es lo que a los enemigos hablan. ¿A causa de qué? De nuestro accionar. Mira, y ese que no es el servidor de la iglesia. Sí, sí, pero está rejuntado vos. ¿Y por qué está rejuntado? No sé. No, pues entonces no es problema. ¿Para qué querés que nos casemos? Y ese que no es el que sirve o la que sirve en la iglesia. Sí, y así se viste vos. No, hombre, me he visto más decente yo. O sea, no sé si vamos entendiendo que como cristianos nosotros estamos no obligados, sino en obediencia a Dios. Nosotros estamos obligados a llevar una vida de respeto. Nosotros no podemos ser solo cristianos en la iglesia. Nosotros somos cristianos en la iglesia y en todas partes. Y ojo, servidores. No crea que usted es servidor solo el día que le toca servir. No, usted es servidor siempre. Amén. Por lo cual usted debe de guardar su testimonio todo el tiempo. No solo el día que le toca servir. Porque allá en el mundo, ese es servidor. Yo lo he visto de sirviendo. No dicen, ese va a servir de vez en cuando. No, ese es servidor. Y mira lo que anda haciendo. Mira, esa es servidora. Y mira la sinvergüenzada en la que anda. No sé si me comprenden. O sea, no se trata de que yo sirvo y ya salí de mi responsabilidad. Nosotros somos llamados al servicio hasta que Cristo venga. O hasta que nos llame a su presencia. Así es que no descuidemos nuestra vida espiritual. No hagamos acciones que provoquen que los enemigos del evangelio se burlen, porque las consecuencias son duras. David, la primera consecuencia, murió su hijo. Pero la palabra era, de tu casa no se apartará la espada. ¿Cuál fue la segunda consecuencia? A manos de su hijo Absalón da muerte a su hijo Amnón por haber abusado de su hermana Tamar. Ya van 2 muertos. Este problema más adelante hace que Absalón tenga que huir de la presencia del rey, y allá ha pasado un tiempo, regresa, no llega al palacio, se queda allá cerca. Pero empieza a buscar gente, algunos se pasan al lado de él. De repente aquel hombre tenía un montón de seguidores y le da golpe de estado al rey David y lo hace huir del palacio. En otras palabras, tiene que dejar toda la comodidad y salir huyendo. Y aquel hombre toma posición del palacio, el hijo Absalón. Y pasa algo que el Señor le había advertido a través del profeta Natán. Le dijo, oye, tú te metiste con la mujer de Urías Eteo en secreto. Y eso no se va a quedar así, le dijo.
Porque tú lo que has hecho en secreto, contigo lo harán a plena luz del día. Cuando David huía, dejó en el palacio 10 mujeres, 10 concubinas de él, para que cuidaran las cosas. Y a estas se allegó su hijo Absalón. Hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque los juicios, cuando Dios los dicta, se van a cumplir. Y eso tengámoslo claro, la fidelidad de Dios, les dije, es en promesas de bendición, pero también en promesas de juicio. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, el ejército de David tiene una batalla contra el ejército de Absalón y Absalón muere a manos del ejército de David. ¿Cuántos hijos perdió David? ¿Cuántos? ¿Alguien puso atención? ¿Cuántos hijos perdió David? 3. ¿Cuánto vamos a perder nosotros? Todo porque la acción que hizo David hizo de que los enemigos de Jehová blasfemaran contra Jehová. ¿Cuántas consecuencias está usted o estamos nosotros dispuestos a pagar? Porque los enemigos de Cristo están blasfemando por sus acciones, por mis acciones. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar las consecuencias? Quizás porque como hasta ahorita seguimos la vida, llegamos a una vida loca, una vida entre dos caminos, un día en el evangelio, otro día en la calle, y hasta ahora no hemos visto consecuencias. ¿Cree usted que a Dios se le olvida? ¿Cree usted que podemos jugar con Dios? ¿Cree usted que podemos tener una no doble vida, sino una triple vida? Porque muchos cristianos somos cristianos en la iglesia. Somos cristianos fieles ante nuestras esposas. Sí, pero muchas veces lejos de los cristianos, lejos de nuestros hermanos y lejos de nuestras esposas, ¿quién sabe lo que hacemos, no? No me ve el pastor, no me ve el líder, mi esposa no está aquí o mi esposa no está aquí. Yo soy libre, yo soy casado en la casa o yo soy casada en la casa, afuera soy libre. Yo no sé por qué el Señor puso esta palabra, pero si la puse es porque algo no está bien y debe de arreglarse lo que no está bien. Pero si es que nadie lo ve, no, Dios sí lo mira. Dios sí lo ve porque Dios está en todo lugar y tarde o temprano nosotros vamos a pagar las consecuencias. Hermano, la fornicación en la que vivimos siendo siervos de Dios no pasa desapercibida por los hombres y tampoco pasa desapercibida por Dios. El adulterio en el que nos encontramos muchas veces de igual manera es motivo de señalamiento por parte de los hombres y también traerá consecuencias. Porque no solo se burlan de tu cónyuge, no, se burlan de que supuestamente tú eres evangélico, se burlan que supuestamente tú eres cristiana o cristiano. No solo le estás viendo la cara a tu cónyuge, no, te estás metiendo en problemas con Dios. No sé si me entienden. Y esas consecuencias, si el Señor está advirtiendo es porque no quiere que las paguemos. Y si el sermón se llama no esperes a que llegue Natán, en otras palabras, si hoy nosotros nos sentimos identificados con alguna parte del sermón, es porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Si nos sentimos identificados con alguna parte de este sermón, es porque Dios nos está diciendo, hijo, yo no quiero enviar azotes. Ponte a cuentas, pongámonos a cuentas, porque Dios habla a tiempo. Hermanos, para aquellos que llevamos, como dije, una triple vida, en la iglesia hablamos como cristianos, vestimos como cristianos, pero fuera de la iglesia vestimos y hablamos como impíos. Y muchas veces hasta, bueno, ¿y vos que no sos cristiano? No, yo voy de vez en cuando, pero yo te he visto sirviendo ahí. No, pues sí, es que para callarle la boca al pastor, perdón. Amén. No, es que el líder mucho insistía. Oiga, cuidado. Usted está haciendo que los enemigos de Cristo estén blasfemando contra Cristo. Y no es del agrado de Dios. Hermanos, quizás a muchos de nosotros nos llegó Natán, no le escuchamos y a lo mejor las consecuencias de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, quizás es que llegó Natán a nuestra vida
nos amonestó y en nuestra rebeldía no le hicimos caso. No sé si me entiende esa parte. Y nos hemos preguntado, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor dice, lo que pasa es lo que te advertí hace mucho tiempo y no me quisiste oír. Pero yo le vuelvo a preguntar esta noche, preguntémonos cada uno, así entre nosotros, ¿en verdad nuestra vida es del agrado de Dios? ¿Mi situación conyugal es del agrado de Dios? ¿Mi forma de vestir es del agrado de Dios? ¿Mi forma de hablar será del agrado de Dios? Pues comencemos a preguntarnos. Y ya no seamos necios, no seamos rebeldes. Si sabemos que no actuemos conforme Dios espera al arrepentimiento y volvámonos de verdad, de todo corazón. Mire Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay esperanza, ¿no? Porque si Dios nos está hablando en nuestras vidas y aún si estamos bajo el castigo de Dios, alégrese. ¿Por qué? Porque ok, que somos hijos de Dios, pero podemos evitar estar bajo azote. Podemos evitar estar bajo el castigo de Dios. ¿Cómo? Llevando una vida que sea del agrado de nuestro Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Esto es para todos nosotros. Porque muchas veces escuchamos la amonestación, pero la tenemos en poco. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Natán habló en nuestras vidas. Quizás en un sermón, quizás a través de su palabra. Quizás el Espíritu Santo le hizo sentir en su corazón la necesidad de arrepentirse, pero no quisimos. Fuimos rebeldes y cada día que avanzamos en el pecado vamos atesorando ira para el justo juicio de Dios. Y cuando los juicios se desencadenan, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Porque Dios ha estado llamando, clamando, ha estado amonestando, ha estado exhortándonos, pero nuestra dureza de corazón no arrepentido ha hecho que se atesore toda la ira que Dios puede soltar sobre sus hijos, o sobre un pueblo, o sobre una congregación. Yo le digo esta noche, examínese, examinémonos cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra manera de vivir con nuestro Dios? ¿Por qué esperar que venga el profeta? ¿Por qué esperar que venga el juicio? Si Dios hoy nos está llamando, si Dios hoy está tocando nuestro corazón, entonces yo creo que hay un momento de arrepentirnos. Yo creo que hay un momento de ponernos a cuentas. Mire, dice, la puerta del perdón aún está abierta. Aún podemos venir delante de nuestro Dios y ponernos a cuenta. No se preocupe, Señor, y lo que hice tiene perdón. Dice la palabra que si nuestros pecados son tan negros como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y que si son tan rojos como el carmesí, como la blanca lana, volverán a ser blancos. ¿Sabe qué quiere decir? Él puede perdonarnos, Él puede justificarnos. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Hacer lo mismo que hizo David. David, cuando se vio amonestado, dijo, verdaderamente he pecado contra mi Señor. Y sabía que su pecado era digno de muerte. Pero entre las malas noticias, el profeta le dijo, no te aflijas tanto, el Señor ha remitido tu pecado. Así es Dios de amoroso con nosotros. Así es Dios de misericordioso. Pero reconozcamos que fallamos. Reconozcamos nuestra manera de vivir, reconozcamos aquello que no es agradable delante de nuestro Dios y arrepintámonos, volvámonos a nuestro Dios de todo corazón. Yo le invito esta noche, cierre sus ojos y meditemos por un momento. ¿Será que es correcto delante de Dios lo que yo hago cuando nadie me ve?
¿Será que es correcto delante de Dios llevar una doble vida? ¿Será que será agradable delante de Dios la fornicación, el adulterio? Yo le digo esta noche, si los hombres se burlan de sus acciones, no solo se burlan de usted, también se burlan de nuestro Señor. También vituperan el Evangelio y el sacrificio de Cristo. Yo le digo en esta noche, allí donde está, puede ponerse a cuentas con Dios. Podemos hacer una oración de arrepentimiento y decirle: Padre, reconocemos o reconozco que he fallado voluntariamente, que he fallado quizás hasta por jactancia, con premeditación. Mas hoy tú has hablado a mi vida y quiero ponerme a cuentas contigo. Usted con sus propias palabras puede confesarse delante de nuestro Señor, pero no una confesión de católico, perdón la expresión, pero muchas veces creemos que con confesarnos ya resolvimos las cosas, pero la palabra dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. En otras palabras, a la confesión de su pecado también hay que llevar la acción de separarnos del pecado, de apartarnos del pecado, para poder alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por amonestarnos. Te ruego, oh Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo el que confirme esta palabra en los corazones de aquellos a quien tú les has hablado. Te lo ruego, Señor, fortalece las vidas. Si usted lleva una vida en paz delante de nuestro Dios, el sermón no era para usted. Si usted está luchando contra un vicio, contra una compulsión de la carne, no se preocupe, el sermón no era para usted. Era para aquellos que a lo mejor nos hemos acomodado al pecado y aún hasta lo defendemos. Ayúdanos, Dios eterno, a entender tu verdad y tu palabra. Yo pregunto, en esta noche, ¿hay en medio nuestro alguien que nunca haya rendido su corazón a nuestro Señor? Si no lo hay, oramos para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido una vez más congregarnos, alabar, glorificar tu nombre. Señor, quizás tu palabra nos amonestó, pero entendemos, Padre, que somos tus hijos. Y, Señor, al que tomas por hijo, lo disciplinas. Gracias, oh Dios eterno. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a tu congregación y permite, oh Señor, que en el próximo culto podamos estar acá para glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga.